Hablamos hoy de la teoría política de Aristóteles, en modo esquemático con la pretensión de ir al núcleo de la misma. Para ello será conveniente poner de relieve unas cuantas ideas como son la idea de naturaleza, propia de la filosofía general de Aristóteles, que cobra especial relevancia en esta teoría política, las clases de comunidad que surgen según la naturaleza humana, de las cuales la polis, habrá que hablar de ella, es la última, la realización completa de la naturaleza humana. Para ello, para verlo mejor, vendrá bien comparar la polis con la familia, o sea, esas dos clases de comunidades. Para a continuación hablar de las leyes y de quién tiene derecho al gobierno, si bien los oligarcas o si bien los demócratas. Vamos a ello. El concepto de naturaleza de la filosofía de Aristóteles es también la piedra angular de su teoría política. Gracias a él, las formas de organización en que los hombres viven, a que los hombres se entregan, se presentan como formas naturales, como formas propias de la naturaleza humana, que están debidas a la fuerza de las cosas y no a pactos, convenciones, acuerdos, como habían pensado algunos sofistas, como ya se ponía de relieve en algunas teorías contractualistas del momento. La regla práctica utilizada por Aristóteles es que lo más simple y sencillo es lo que surge al principio, pero que se va haciendo cada vez más complejo según se acerca al punto más alto de su desarrollo, y que en este punto más alto se muestra de modo explícito lo que antes estaba implícito. La naturaleza de un ser cualquiera, dice, es lo que resulta cuando ya se ha acabado su generación. La del potro es el caballo, la del niño es el hombre adulto, la del lobezno es el lobo. El grano de trigo muestra cuál es su virtualidad real cuando, no faltando las condiciones externas de humedad, calor, capacidad nutricional del suelo, etcétera, produce una espiga dorada y madura. La naturaleza de la semilla está en la espiga. Las condiciones externas son necesarias, pero no son determinantes. La semilla es la fuente de todo lo que se manifiesta posteriormente, lo cual se muestra en el hecho de que un mismo suelo no es igualmente apropiado para distintas semillas. En conclusión, cada cosa tiende al fin que le es propio y ahí reside su bien y su naturaleza. Esta redefinición de la naturaleza que Aristóteles extrajo de lo biológico para convertirla en un principio general de su filosofía explica el desarrollo de las comunidades humanas. La más antigua y sencilla de estas comunidades es la familia, que surge porque los individuos aislados no se bastan a sí mismos. Este es un principio básico. Un hombre no se basta a sí mismo. Por eso tiene que vivir en comunidad, para sobrevivir. Su subsistencia está ligada, pues, a la comunidad. La familia satisface las necesidades de alimentación y vestido, crianza de los pequeños, defensa y protección de todos. Es necesaria por este motivo. La familia es ante todo división del trabajo para la satisfacción de estas necesidades cotidianas, de estas necesidades diarias. La segunda comunidad es la aldea, que es una evolución a partir de la familia, es una unión de varias familias y aparece ya para atender necesidades no cotidianas de la vida. La tercera y última, el desarrollo total, completo, es el Estado, que es una comunidad de aldeas y no surge meramente para vivir, sino para vivir bien, porque es el único suelo en el que puede arraigar una vida plenamente civilizada y autárquica. La autarquía era un ideal entre los filósofos griegos, por lo que se ve. El Estado, por tanto, la polis, es algo natural, porque es el desarrollo de facultades específicamente humanas. ¿Cuáles? Si solo existiera la familia, se satisfarían los instintos del alimento, la procreación y el afecto, instintos que apenas separan al hombre del animal. No sería entonces posible saber cuánto puede dar de sí un hombre, como no es posible saber cuál es la capacidad de una buena semilla de trigo hasta que llega el verano y madura en una espiga apretada y dorada. Es preciso todavía que se desarrolle la palabra, algo de lo que solamente el hombre está dotado. Hay también otros animales que son gregarios y desde luego todos tienen voz, pero a través de la voz,
que tienen estos animales solamente les es posible transmitir sensaciones de dolor o de placer, que son manifestaciones de su propia subjetividad, pero no cualidades objetivas de la realidad. Un animal no puede transmitir en qué consiste la realidad, solamente puede transmitir lo que él siente. Sin embargo, la palabra, el discurso y la razón son instrumentos naturales para descubrir y expresar la naturaleza, la realidad objetiva. Su misión es decir la verdad de las cosas. Mientras los animales duermen su sueño subjetivo y les es casi imposible acceder a nada que les sea común, la realidad se muestra al hombre en el discurso, en la palabra. Y en particular se le muestra el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, de lo conveniente y lo perjudicial, que son elementos fundamentales de esa otra cosa natural que es la comunidad humana, concretamente la polis. Así es como aparece el Estado, realización de las artes y las ciencias, de la moralidad y del derecho, o como he dicho más arriba, de una vida plenamente civilizada. Luego, en el desarrollo de la naturaleza humana está inscrita la polis como culminación y final, lo que no significa que necesariamente haya de producirse en todas partes. El hombre está dotado para hacer lo bueno y lo malo. Si se inclina por lo primero, será el mejor de los animales, pero si se inclina por lo segundo, será el más salvaje, impío, lascivo y glotón de todos los animales. La potencialidad humana puede no llegar a desarrollarse, como una semilla puede no germinar, pero esto no impide reconocer que lo mismo que la naturaleza verdadera de la semilla está en la espiga, aunque se haya malogrado, la del hombre está en el estado, la polis, aunque no llegue a él en determinados tiempos y lugares. Por todo esto, el hombre es un animal de ciudad, de polis, un animal político. En consecuencia, la polis es lo primero, no en el orden cronológico, temporal, sino en el orden ontológico. No importa que en el orden cronológico no sea lo primero, como tampoco importa que los pueblos bárbaros, dotados solo para la obediencia y la esclavitud y no para la igualdad y la libertad, carezcan de ella, carezcan de polis. También hay animales que mueren antes de llegar a la madurez y niños que perecen sin haber llegado a ser hombres adultos. La ciudad es lo primero, en el mismo sentido en que el todo es antes que la parte, o el organismo antes que cualquiera de sus miembros. Una rama desgajada del árbol no es una rama, a no ser de nombre. Y por lo mismo, un hombre que no vive en una polis no lleva una vida de hombre, no está siendo verdaderamente un hombre. Para no necesitar de la polis hay que ser más o menos que un hombre. Hay que ser una bestia o un dios. De lo cual se desprende también que la familia y el Estado son tan diferentes como lo son el instinto y la razón. En la casa familiar, el dueño ejerce el mando sobre los demás y debe hacerlo con maneras suaves y para el provecho y bienestar de todos ellos. A cada uno le corresponde obedecer, disfrutar de los bienes, del ocio, del respeto, etc. De manera diferente, claro está, según sea esclavo, hijo o esposa. Pero la autoridad de la polis es muy distinta. La autoridad de la polis es otra. Estrictamente hablando, en la polis, que es una comunidad de iguales, nadie debe poder mandar sobre nadie, sino que todos deben obedecer la ley. Si ésta no es el soberano último, situado por encima de cualquier otro poder, entonces el gobierno será despótico o estará a punto de serlo. Esto no es cosa de la casualidad y no es ni siquiera una concesión a la fragilidad humana, sino una característica intrínseca de la polis, por tanto de nuestra naturaleza. La ley, dice Aristóteles, es la razón desprovista de pasión. Si en lo político ha de haber libertad e igualdad, entonces los súbditos no pueden abandonar su juicio y su responsabilidad en manos de otros, cosa que sucederá siempre que estén sometidos al arbitrio de un magistrado. Para evitarlo, el magistrado y el súbdito deben estar sometidos a una norma impersonal. Solo así, la autoridad del primero adquiere una cualidad moral, pues su ejercicio es compatible con la dignidad del segundo,
y éste obedece por voluntad y no por coacción. Además, ambos siguen siendo hombres libres, porque uno no está sometido al otro. Pero el gobierno de la casa es monárquico, pues uno solo manda, según su arbitrio, sobre los demás: mujer, hijos, esclavos, animales. Lo que importa en ella es que el amo tiene que saber mandar lo que cada uno tiene que obedecer. El amo tiene que saber mandar, imperar lo que cada cual tiene que saber obedecer. También es monárquico el gobierno de la ciudad ideal de Platón, que el propio autor definió como una familia grande regida por un padre sabio, el filósofo rey. Si un tal personaje existiera, dice Aristóteles, sería injusto que los demás hicieran leyes que él se viera obligado a obedecer, porque ¿quién sería mejor que él para saber qué es lo que debe hacerse? También sería injusto condenarle al ostracismo, que es la otra alternativa que había en la democracia ateniense. Luego tendría que gobernar. Pero aun aceptando la perfección de ese estado de cosas, no es seguro que fuera admisible, pues quedaría mermada la igualdad que debe existir entre los ciudadanos. En todo caso, Aristóteles debió pensar que este problema es más académico que otra cosa, que en la práctica nunca se dará y que si ha de ser tenido en cuenta es únicamente por respeto al Platón de la República. Como puede verse, el Estado sujeto a derecho, sujeto a la ley, es una consecuencia de la igualdad como principio supremo de la política. Dicho Estado se distingue de cualquier otro en tres características. Una, existe por un interés público general, en tanto que el Estado faccioso o tiránico existe por el interés de una sola clase o de un individuo. Dos, es jurídico, porque promulga leyes generales y no decretos arbitrarios. Y tres, es un gobierno de súbditos que obedecen voluntariamente, mientras que en los gobiernos despóticos obedecen por la fuerza y el miedo. Sin embargo, no basta con que un Estado esté sometido a las leyes para que sea bueno, porque puede haber leyes malas. Luego tampoco esto es un valor absoluto. En realidad, no hay en política un solo valor absoluto. No es sorprendente que Aristóteles renunciara a describir un estado ideal susceptible de ser propuesto como un modelo de perfección universal. No existe para él tal estado. Varios obstáculos se interponen a esa ambiciosa empresa de un estado universal válido para todo el mundo. El más importante es tener que reconocer que no existen individuo ni grupo alguno que puedan ostentar un título indiscutible para ejercer el gobierno sobre los demás. No es posible en este ámbito un saber riguroso y exacto cuyo descubrimiento dé legitimidad al sabio para conducir a los hombres, y en consecuencia tampoco es posible que un hombre o una clase de hombres cualesquiera se alce sobre otros exhibiendo su derecho al poder. Como podrá observarse, esta es una crítica directa a la idea del filósofo rey de Platón. Ni en el conocimiento teórico ni en la descripción utópica de los valores éticos pueden hallarse principios universales aplicables a la práctica política. No hay más remedio que atender a lo que los hombres hacen, lo cual no es renunciar a los ideales morales, sino combinarlos con la investigación empírica en una más amplia concepción de la ciencia política. Los ideales siguen siendo los mismos: libertad, igualdad, supremacía de la ley, perfeccionamiento de los hombres en una vida civilizada y otros así. Pero su realización es enormemente complicada. No deben dejar de ser los fines del Estado, pero no pueden ser un paradigma platónico, un orbe celestial y utópico alejado de esta tierra real, sino fuerzas concretas que operen a través de instrumentos concretos. Dos perspectivas, por tanto, son necesarias en la teoría política: atenerse a las realidades políticas existentes para ver qué puede hacerse con ellas, en primer lugar, y proponer el fin al que deben servir, en segundo. Apenas queda nada por decir a propósito de la segunda, salvo que la propuesta de Aristóteles es también aquí coherente con sus ideas éticas. El mejor régimen político, piensa él, es el que propicia la vida mejor. La vida mejor, por otro lado,
es la del hombre que posee las tres clases de bienes que existen, los externos, los del cuerpo y los del alma. Pero al revés de lo que creen algunos, para quienes bastan unos pocos bienes de la tercera clase, los bienes del alma, como el estudio, la prudencia, etcétera, o la virtud, algunos piensan que de estos no hacen falta muchos, y sin embargo, los de la primera clase, los bienes externos, tienen que ser muy numerosos. Aristóteles, en contra de esto, dice que deben abundar los de la tercera, los del alma, y tener un límite los de la primera. Ya desarrollaremos esta idea. También dice que la felicidad del Estado es la misma, y por último, que su administración deberá estar regida por leyes buenas y no orientada hacia la guerra o la dominación de los enemigos. La guerra no es el fin supremo, sino solamente un medio cuando es preciso. La primera perspectiva se refiere a la obligación de considerar las formas políticas existentes, atenerse a la realidad práctica, dicho antes. Obligación que atañe a quien se dedique a estudiar el arte de la política. El filósofo, el que se dedica a estudiar el arte de la política, se debe asemejar a un buen maestro de gimnasia, el cual es capaz no solamente de hacer de sus alumnos atletas acabados, cuando hay en ellos aptitudes suficientes, sino también de vigilar a quienes no pueden serlo y de prescribir ejercicios adecuados a los enfermos y a los heridos. El filósofo político debe saber cuál sería el mejor gobierno de todos si no hubiera impedimento alguno para llegar a él, pero sobre todo debe conocer lo que debe hacerse en circunstancias concretas. Esto del maestro de gimnasia es necesario aclararlo. El filósofo político es el que sabe en qué consiste la actividad política, cómo se desarrolla. Tiene que ser capaz, como el maestro de gimnasia, de recetar una dieta adecuada para atletas capaces, pero también debe ser capaz de recetar una dieta adecuada para atletas enfermos. Es decir, debe explicar, debe ser capaz de dar consejos a un buen estado, pero también debe ser capaz de darlos, reconocerlos, para un estado tiránico. Debe saber cómo se sostiene un estado tiránico. Continúo. La más apremiante de todas las circunstancias de la polis es que, en aparente contradicción con lo que hemos dicho más arriba sobre la libertad y la igualdad, sobre todo, alguien tiene que ejercer el mando sobre los otros. Esto es inevitable, dice el autor, siempre que se produce un cuerpo compuesto. Sucede en el hombre particular, que es un compuesto, y ahí, en el hombre particular, el alma es el rector y el cuerpo es lo regido. Y sucede también con la ciudad, que es también un cuerpo compuesto, porque no se trata de una muchedumbre cualquiera como la que acude en las Olimpiadas, por ejemplo, sino de una comunidad autárquica para lo que debe tener, alimentos, oficios, armas para combatir las agresiones externas, para repeler las agresiones internas, someterlas. Tiene que haber cierta abundancia de recursos, tiene que haber atención a lo religioso, autoridad para juzgar lo conveniente y justo entre los ciudadanos, para castigarlos cuando sea preciso, etc. Todo esto hace necesario y conveniente que alguien mande y alguien obedezca, porque la igualdad en este terreno sería muy perjudicial. Sentadas estas dos premisas básicas, que son la necesidad de tener en cuenta las formas políticas existentes y la de estudiar dónde debe hacerse recaer el gobierno, Aristóteles dirige su atención a las formas de gobierno conocidas en su momento, que son la oligarquía, que todos entienden como el gobierno de los ricos, y la democracia, que es vista también por todos como el gobierno de los pobres. Ambas esgrimen sus derechos al poder. Según los demócratas, se debe considerar solo el bienestar para el mayor número posible de ciudadanos, y cada uno de ellos debe contar solamente como uno, y nadie como más de uno. Según los oligarcas, deben tenerse en cuenta los derechos de propiedad, la posición social, la buena educación, por lo que es un error contar a cada uno solamente como uno. La justificación del demócrata se basa en la cantidad, la del oligarca en la cualidad. Ambos se equivocan de un modo y aciertan de otro. Ni la riqueza es un título moral absoluto,
porque el Estado no es un contrato de mercaderes, ni el contar a cada uno como uno solo, y nada más que como uno, deja de ser una ficción, útil, pero es una ficción. El gobierno oligárquico encierra el peligro de la tiranía cuanto más reducido es el grupo que gobierna, pues tenderá a hacerlo dejándose guiar de sus propios intereses. Pero también puede ser tiránico el gobierno democrático extremo, porque aparte de que una asamblea compuesta por una multitud de individuos es un instrumento tosco para tomar decisiones, es también un terreno abonado para la acción de los demagogos. Y así fácilmente una democracia se torna tiranía. Y sin embargo, ni se debe despreciar la buena educación, las buenas relaciones y otras ventajas del oligarca, porque son una fuerza realmente actuante en política, útil, por tanto, para el buen gobierno de la ciudad, ni se debe olvidar que, como afirma con verdad el demócrata, cualquier medida política puede afectar a un número grande de individuos. Por último, el demócrata también dice verdad al advertir que un gobierno de todos es preferible porque no es posible corromper a todos. Téngase en cuenta que los demócratas en Atenas eran todos los hombres libres. Todos ellos asistían a la bule y tomaban decisiones legales. No tiene esto que ver con las democracias representativas de nuestro tiempo. Luego, el oligarca tiene razón al defender que la propiedad tiene consecuencias morales que no pueden despreciarse en política, como también la tiene el demócrata al insistir en que no debe nunca olvidarse que cualquier decisión política puede afectar a innumerables personas. La cuestión entonces, teniendo los dos razón, cada uno en una cosa, la cuestión es cómo combinar la calidad con la cantidad para tener un régimen político bueno. A este respecto, y para aclarar las cosas un poco más, Aristóteles advierte que hay tres motivos que empujan principalmente a los hombres a delinquir, y son carecer de lo necesario, desear más de lo necesario y querer gozar de placer sin dolor. El primer mal, carecer de lo necesario, se combate con fortuna y trabajos moderados. El segundo, desear más de lo necesario, que es el origen de los mayores delitos, porque nadie se hace tirano para no pasar frío, se combate con una educación adecuada por medio de leyes. Y el tercero, por medio de la filosofía, a condición de que el placer buscado no necesite el concurso de otros. No debe, por tanto, permitirse que sea numerosa la masa de pobres, porque entonces también lo será la de delincuentes. Y debe evitarse también que sea muy reducida y demasiado adinerada la de los ricos, porque los delitos serán, aunque menos en cantidad, muy superiores en cualidad. Es imprescindible que no haya riqueza excesiva ni excesiva pobreza. Y lo mejor de todo es que exista una gran clase media compuesta de individuos cuyas posesiones no sean tan escasas que hayan de vivir degradados, y sí lo suficientes posesiones como para poder ser desprendidos, desinteresados y selectos, de modo que puedan evitarse por igual los males del gobierno de las masas y los males de las clases oligárquicas reducidas. Esta es la clase que salva a los estados, la clase media, porque está dispuesta a obedecer las leyes, con tal de que sean estables, y a participar en el gobierno sin dejarse llevar de la ambición. Así se sustituye para los más la virtud por la propiedad, y para los menos la ambición ilimitada que el exceso de riqueza difunde en los ánimos por la moderación. Un Estado que logra esto, un Estado así, que lo consiga, de forma más o menos aproximada, se acerca cuanto es posible acercarse a la justicia, porque la justicia es una cierta clase de igualdad, construyendo un gobierno duradero y sometido a la ley, donde los principios opuestos de la cantidad y la cualidad se equilibran y contrapesan mutuamente.